bienvenidos a todos a Soportemos un Toque, en nuestra sección Píldoras Antigüedad. Hoy día capítulo 4, un capítulo muy bonito, muy hermoso, cuyo tema ya presentaré. Pero primero, quiero darle la bienvenida especial a nuestro invitado de hoy, al supo de hoy, de este capítulo bello. Vamos a apagar acá la música. Hoy día nos acompaña Walvin, que es un egresado de la misma casa de estudios que yo, que no vale la pena mencionar porque no nos paga promoción. Así que quiero darle una cordial bienvenida. Muchas gracias, Walvin, por acompañarme esta noche, por acompañarme en este tema tan hermoso. Muchas gracias, buenas noches. Que tu vida. Es un gusto estar aquí con ustedes, tu video, hablando de la vida, las futuras generaciones que quedan. Sí, bueno, es un tema muy bonito y es un tema muy generacional, ¿no? Muy generacional, hablando. Bueno, qué bueno que hayas tomado ese puntito, porque así ya lo podemos presentar de lleno. Vamos a presentar el tema de hoy. Y el tema de hoy es, bueno, como muchos ya sabrán de lo que han visto en la página, han visto las promociones, ahí la imagen de el Supo con el Aki ahí, pues, sufriendo con una que otra cosa. Y vamos a hablar con esta pequeña reflexión, ¿no? ¿A quién no le han dicho, mientras juegas videojuegos, deja de perder tu tiempo, ¿no? Se te va a podrir el cerebro? O ese tipo de comentarios que siempre nos pasan, ¿no? Pues bueno, hoy día vamos a hablar sobre estos mitos, sobre estos malos comentarios. Vamos a desmentir muchas cosas y vamos a aclarar muchas otras. Porque como todo en la vida, tiene un lado bueno y un lado malo si es que es mal usado, ¿no? Así que el tema de hoy es: ¿me hará mal los videojuegos? ¿Es un peligro o una ventaja? Así que, presentado ya el tema, hoy día nos van a ver manquear un poquito en Dota nuevamente. Bueno, el tema de Turbo, que es un método de juego un poco más ágil, más rápido, ¿ya? Muchas gracias a Raquel Montero Lacho por seguirnos. Es el último seguidor que tenemos. Muchas gracias. Así que nada, vamos a darle buscar partida mientras empezamos con la primera sección del programa. Vamos a dividirlo en tres partes principales, ¿ya? Vamos a hablar sobre los videojuegos en el tema de la educación, los videojuegos en el tema de trabajo y los videojuegos en cuanto a mente y cuerpo sano, o sea, salud. Vamos a hablar en estos tres puntos principales, ¿ya? En primer lugar, vamos a hablar sobre los videojuegos en educación. Aquí yo quiero hacer una cosa así, ya un poco personal. Aquí hay que hacer una aclaración. Aquí en educación, en verdad estamos hablando de instrucción. O sea, el tema de lo que te enseñan en el colegio, de lo que es historia, matemáticas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque educación en verdad viene de casa. En educación es saludar al vecino, ayudar a la viejita, decir buenos días, tener moral, ¿no? Esto es educación. Así que vamos a hablar de instrucción un poco, ¿ya? A todos nos ha pasado que hay un pequeño así, una pequeño malentendido, sobre todo entre generaciones antes de los millennials, de pensamientos de que el que juega videojuegos es un vago, ¿no? O sea, nunca va a llegar nada, que pierde su tiempo, muchas otras cosas más, que todo es negativo, todo lo que tiene que ver relacionado entre instrucción y videojuegos es negativo, ¿no? No sé, como mencioné al principio, a mí me ha pasado: deja de jugar esa cosa, que solo pierdes tu tiempo, se te va a podrir el cerebro, ¿no? Pues ese es un mito. Es un mito en principal. Porque, de hecho, el jugar videojuegos te beneficia muchísimo como estudiante o como trabajador, como empleado. Chusba, gracias por seguirnos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos. Entonces, como le digo, es un mito. Nos beneficia bastante.
¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ahondar un poquito en estudios verídicos, porque nosotros nos vamos a basar en estudios que han sido hechos por universidades, por institutos de distintos países y en nuestra experiencia propia. Porque como mencioné al principio, Walvin y yo somos ambos ingenieros, ambos consumimos videojuegos y no hemos tenido ningún problema así. Hemos visto en las aulas, en primera persona, muchas de estas cosas que les vamos a mencionar a lo largo del video. Así que vamos a empezar por lo primero. Estadísticamente, y por muchos exámenes, por muchas pruebas, por muchos experimentos que han hecho distintas instituciones, las personas que consumen videojuegos tienden a tener más desarrollado muchas habilidades, como por ejemplo la toma de decisiones rápida, la capacidad de alerta, la mejora de atención. Y generalmente esto está relacionado a juegos de acción, a personas que consumen juegos de acción. Pueden ser Call of Duty, pueden ser videojuegos relacionados a peleas o cosas por el estilo. Entonces estas habilidades de por sí, el tema de la toma de decisiones, la capacidad de alerta y la mejora de atención, te hacen ya un mejor estudiante para ciertas ocasiones, como por ejemplo el tema de planteamiento de problemas, el tema de incluso de deportivo, también podremos ponerlo ahí por la capacidad de alerta y en el tema de, por ejemplo, si eres una persona que te cuesta tomar atención en clase, te mejora la capacidad de atención, ¿no? Aparte de ello, American Psychological Association, creo que se pronuncia, ha presentado varios exámenes que ellos han hecho sobre el tema de los shooters. Ya saben, estos shooters en primera persona, sobre todo, que para las personas que no consumen videojuegos, que no saben qué cosa es un shooter en primera persona, imagínense que usted es un soldado y que usted está con un arma en un campo de batalla y ve todo lo que pasa así, como lo ve el soldado. Ya, eso es un shooter en primera persona. Las personas que consumen este tipo de videojuegos tienden a percibir mejor los detalles en un lugar y de una manera más rápida. Así que imagínense que usted es, por ejemplo, un alumno de arquitectura y tiene que hacer maquetas, ¿no? Usted va a detectar de una forma más rápida, de una forma más eficiente los detalles de una maqueta que una persona que no los consume. Ahora, esto es en igualdad de condiciones, ¿ya? Porque si, por ejemplo, es una persona con mucha más experiencia o qué sé yo, o que ha estado más tiempo con la maqueta, ya es darle una ventaja a otra persona distinto, ¿no? Esto es en cuanto a tema de shooter, pero no es el único beneficio que hay. De hecho, esto sí es algo muy importante, sobre todo para los estudiantes. Y no solo para los estudiantes, sino también para los profesionales. El tema de jugar a shooters te mejora el tema de la plasticidad cerebral. Para los que no saben qué es la plasticidad cerebral, es la facilidad del cerebro de adaptarse a nuevos conocimientos, a nuevas situaciones. Es decir, por ejemplo, tú eres una persona que está haciendo su MBA, ¿no? Si eres una persona que consume shooters, vas a tender a aprender mucho más rápido que una persona que no, estando en la misma igualdad de condiciones, o sea, la misma edad y todo eso, ¿no? Esto de acá, ¿cómo lo podemos comprobar? Imagínense, no sé si a alguno le ha pasado, hay personas que saben 2 idiomas o más, ¿ya? Estas personas que saben 2 idiomas o más, no sé si alguno ha escuchado que dicen, a partir del segundo idioma es más fácil. Pues lo mismo pasa con lo mismo pasa con el tema de los videojuegos. Los videojuegos al exponerte a distintas situaciones, a un estrés mental que no es común per se en una vida humana normal sin tecnología, ejercita el cerebro. Vamos a hacer una analogía. Los videojuegos para el cerebro son como las pesas o el deporte para los músculos, ¿no? Ahora, claro, tú me dirás,
Pero eso dicen estudios, pero yo no sé, ¿no? Yo lo veo todo el día perdiendo el tiempo a mi hijo, que no sé qué. Ahí también hay que hacer una pequeña aclaración. Si bien el tema de que los videojuegos te ayudan, no son todos los videojuegos. Ya he estado aclarando los tipos de videojuegos que son, ¿no? Son de acción, son shooters. O sea, si por ejemplo si tú juegas a los Sims no te va a ayudar a estas cosas, ¿no? Si tú juegas claro, si tú juegas al Candy Crush, a la Candy Crush, que eres gamer de Facebook, déjame darte la mala noticia que tampoco necesariamente te va a ayudar a este tipo de cosas. Ahora, Candy Crush sí te puede ayudar a otro tipo de cosas que ya vamos a hablar un poquito más adelante, porque es un tipo de juego muy parecido al Tetris, pero no para el tema de plasticidad cerebral, ni percepción, ni demás, ¿ya? Ahora, también me dirá, pero seguro esto de aquí hace que solo piensen en eso, que no sé qué, que no sé cuánto. No, eso también es un pensamiento erróneo. Según la Universidad Estatal de Michigan, que hizo un estudio a 500 niños, más del 60% de estos niños, cuando hicieron un test de creatividad, el 60% de estos niños consumían videojuegos. Los otros no. Este 60% demostró que tenía una mayor creatividad, una mayor facilidad de crear cosas innovadoras, de hacerlo de una forma más rápida y de poder comunicar sus ideas de una forma más práctica. Imagínate cuántos beneficios tiene un niño de solamente 7 años, 6 años, por solamente consumir algo de videojuegos de una manera controlada unas horas al día, ¿ya? El tiempo también que se consume videojuegos también lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ahora, hemos hablado de que mejora esto, que mejora lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no te he dicho cómo, ¿no? Hay estudios alemanes que han estado hablando de exponiendo, ¿no?, a personas a 3 veces por semana a jugar videojuegos. Han demostrado que estas personas, después de haber hecho esto, han aumentado su materia gris, sobre todo en el hemisferio derecho, ya en el tema de el hipocampo derecho, la corteza prefrontal derecha y el cerebelo, ¿no? Esto de aquí, todas estas zonas del cerebro son las zonas que están relacionadas a las partes a las habilidades que le he dicho y que les he mencionado hace un ratito. Es por ello que el consumir videojuegos beneficia a un estudiante. Beneficia a un estudiante por todas estas cositas que tenemos, ¿no? Ahora, tú dirás, pero eso es para una persona que no tiene enfermedades, una persona que no tiene problemas. Para ellos sí puede ser. Pero ahí también hay una pequeña excepción. De hecho, la BBC News publicó un estudio que se hizo, creo que en Iowa, acerca de niños con dislexia y de cómo el jugar videojuegos los ha ayudado a mejorar su método de lectura. Ellos han podido presentar más atención. Eso es en cuanto a instrucción, ¿no? Por eso te puede hacer mejorar. Y de hecho, Alvin y yo lo hemos visto muy presente en las aulas de la universidad en la que estamos. La mayoría de personas que consumían videojuegos en presentaciones o en trabajos grupales, según lo que nosotros hemos visto, han tendido a tener un mejor desempeño que las personas que, por ejemplo, solamente hacen deporte o ese tipo de cosas. De hecho, Alvin, no sé si nos puedes comentar algo sobre esto. El tema, bueno, mi experiencia propia, yo desde pequeño, yo jugaba muchos juegos, ¿no? Me acuerdo que había un juego que se llama Trampolín, bien conocido. No sé si lo has jugado. Trampolín. Un juego así. Ajá. Trampolín 1, 2, 3, 4. Ya. Sí. Eran distintas edades. ¿Entiendes?
Que yo Sí, desde chiquito tuve interacción con videojuegos, por así decirlo, porque más que educativo, pues no te enseñaba pues los países, los colores o no sé, alguna vez acontecimiento importante que pasó en ese año que salió el juego pues a la venta. ujú, Como digo, yo desde pequeño sí estoy involucrado en temas de juegos. Y eso de que pierdas el tiempo no es un mito, ¿no? Depende qué tanto grado de importancia le das. Que si vas claro, a estar el día metido, pues claro, la técnica, pues, no puedes, no te va a permitir desarrollar otras cosas, ¿no? Otra actividad, pues, ¿no? Porque no siempre es jugar, como. exacto. Y sí hay muchos juegos en los cuales te puedes desarrollar tu capacidad cognitiva, puede aumentar. Claro, O por ejemplo, es, ese juego que estamos jugando ahorita que te aumenta mucho la actividad cognitiva. claro, o sea, hay juegos que te estimulan, ¿no? Que se estimulan mucho. ¿Mm? Pero hay que hacer una aclaración. Muchos padres dicen, eh, juegos para educar, para Y sí instruir, hay ¿no? juegos para Hay, instruir, como empezando a un niño actualmente, y es una realidad. Los niños nacen con una laptop bajo el brazo, con una tablet bajo el brazo. Es una frase que le escuché decir a un anciano que me hizo pensar. Dije, es cierto. Es como en tu generación, mi generación, que aún así no sabíamos mucho de tecnología, sí tenemos la capacidad de desarrollarla mejor, ¿no? esto de acá del tema de los videojuegos educativos, bueno, o instructivos, es una realidad. Hay muchos juegos que te enseñan historia, hay muchos juegos que te dicen, ayudan a dominar la tabla, pero hay que hablar seriamente sobre esto. Los videojuegos no han sido creados para educar o instruir. Los videojuegos han sido creados para divertir y entretener. Al igual que los deportes, pongámoslo de ejemplo así, para las personas que no están muy relacionadas al mundo de los videojuegos. Los deportes, por ejemplo, se hicieron para pasarla bien, pasar un rato, ¿no? Alguien cogió una bola y dijo, mira ya, tengo una bola, voy a patearla, ¿no? Quiero pasarle un rato divertido con mis amigos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, también da beneficios para una y otra cosa. Por ejemplo, con un deporte, tal vez siendo algo creativo, puedas ayudar a a alguien a aprender la tabla, o aprender a sumar, o aprender cosas así. Lo mismo pasa con los videojuegos. Toda herramienta la puedes usar de una forma u otra, pero no hay que perder el horizonte, ¿no? Los videojuegos están hechos para una cosa, y si bien los puedes usar para otra, es mejor sacarle su máximo potencial de otra forma. Como por ejemplo en los deportes, su máximo potencial sería acondicionarte físicamente. ¿Ok? Por eso es que hemos hablado de todo el tema del desarrollo cognitivo que te hace, el desarrollo del cerebral que te hace. Porque es el mayor aporte que le dan los videojuegos al tema del desarrollo para la educación. ¿Ya? Ahora, para las personas que trabajan, esto también es beneficioso de la misma manera. Como hablé anteriormente, el desarrollo de la capacidad de alerta, de las decisiones, de la mejora de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso también te va a ayudar siendo un profesional. Una persona con una mejor atención de percibir los detalles, como lo desarrollan los shooters. Por ejemplo, un ingeniero de seguridad, ¿no? Que es de campo, va a percibir detalles de riesgos o peligros mucho más rápido y de una manera mucho más eficiente que una persona que no consume este tipo de videojuegos, ¿no? No. Entonces, estas cosas ayudan tanto a la parte de la educación o instrucción, como a la parte del trabajo, ¿no? Tú te preguntarás qué tipo de juegos, aparte de los shooters que has hablado, los de acción. Hay un juego súper conocido que incluso es de los años 90, de nuestra época, que se llama StarCraft. StarCraft está comprobado científicamente de que aumenta la flexibilidad
del cerebro al jugarlo, o por jugarlo, mejor dicho. Entonces, por eso es que hay muchos ingenieros del sistema de esa época que han creado cosas estupendas. Un ejemplo muy claro es que muchas de las personas de aquella época están en las empresas más reconocidas de software que hay, por ejemplo Microsoft, o incluso de hardware como vendría a ser Apple, ¿no? Y muchos de ellos han sido geeks, han sido gamers y demás. De hecho creo que hay una entrevista, si no mal recuerdo, de Steve Jobs, en el que habla que él consumía juegos así de estrategia. So, yeah, de eso se trata el mundo de los videojuegos, ¿no? Que te desarrolle cositas que tal vez no puedas tener en el otro lado. Hay puntos en contra, sí, pero los vamos a tomar un poco más adelante, porque primero quiero hablar de todo lo bueno y todo lo que puede traer, ¿no? Esto es en cuanto a trabajo y en cuanto a instrucción. Sin embargo, hay mitos también del tema de la salud mental y la salud física. Yo creo que si a todos nos dicen, mira, ese de ahí es una persona que se pasa jugando todo el día videojuegos, lo primero que piensas es en un gordito, ¿no? Yo creo que es lo primero que se te viene a la mente. No necesariamente, ¿ok? Depende muchísimo. En primer lugar, para ver el tema físico, hay muchísimas opciones que te permiten sacarle la vuelta, por decirlo así, a esta creencia popular. Que muy aparte de los juegos de ejercicios que como son Wii Fit o ese tipo de juegos, hay otros juegos que te obligan a ti a ser activo físicamente. No solamente en consolas así como Wii, sino también hay tipos de jueguitos como por ejemplo hay una bola de Star Wars que en su época salió, que lo que hacía era que tú usabas el sable de verdad, ¿no? Tú lo movías de verdad y jugabas con eso y te movías con eso y muchas cosas así. Entonces, sí te permite estar activo físicamente y te sirven para una introducción para una persona que no quiere estar físicamente, te sirve de introducción para poder empezar a ser activo físicamente, ¿no? Eso es lo que a mí me sirvió en mi experiencia personal. Por ejemplo, yo en una época subí mucho de peso, no por jugar videojuegos, sino porque en verdad comía demasiado y era chiquito. Pesaba 80 kilos y tenía 11 años, creo. Pesaba lo que peso ahora, ya te imaginarás. Comía bastante chocolate, así que ya almorzaba doble, una cosa así. Y estos videojuegos a mí me sirvieron de introducción para meterme al tema del acondicionamiento físico, ¿no? Sin embargo, no es solo esto, sino también está comprobado por distintos estudios de que el hecho de jugar videojuegos que aumenten tu estrés, por decirlo así, o disminuyan tu estrés. no, o sea, tu sentido de alerta, vamos a decirlo, ¿ya? El videojuegos que aumenten tu sentido de alerta aumentan tu metabolismo. Y esto genera la pérdida de grasa natural de una forma sana. Por ejemplo, juegos de miedo, juegos de guerras o cosas por el estilo, te ayudan a aumentar tu metabolismo, ¿ok? Entonces, necesariamente todos los juegos, o ningún juego te beneficia físicamente, es mentira. Hay muchísimos juegos que te benefician físicamente, no solamente estándote activo de manera física, sino también acelerando tu metabolismo, ¿no? Eso es en cuanto al tema físico. Si bien es cierto, no es bueno estar sentado pues 24 horas del día, pero eso pasaría con cualquier persona, no solamente si juegas videojuegos, sino si estás sentado 10 horas al día, ya de por sí no vas a quemar las calorías que deberías, ¿no? Entonces, hay muchos factores para eso, y eso pasa muchísimo en las oficinas, ¿no? Ahora, el tema psicológico.
Muy aparte de todo lo que hemos mencionado, de que te desarrolla el tema del cerebro, de que te desarrolla muchísimas habilidades y muchísimas competencias, hay unos pequeños extras en cuanto al cerebro y que son muy buenos, en verdad son muy buenos, y yo los recomiendo demasiado porque incluso se han hecho incluso se han hecho test a personas de edad avanzada, octogenarios y personas así. Y voy a ahondar un poquito más en esto, ¿no? La Universidad de California, en primer lugar, hizo un estudio sobre la depresión y videojuegos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que acabas de mencionar hace un ratito, Alvin, el tema del estrés. El jugar videojuegos está comprobado científicamente disminuye tu estrés, porque hay un movimiento químico dentro del cerebro que genera un montón de cambios químicos en el cerebro al momento de jugar videojuegos, ¿no? Por lo tanto, liberas estrés al jugar videojuegos. Entonces, la Universidad de California lo que hizo fue hacer un estudio con personas entre 60 y 95 años, haciéndole jugar videojuegos durante 35 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Esto demostró que las personas que jugaron videojuegos, más del 85% de estas, mostraron ya morimos. Mostraron una, por decirlo así, disminución de los síntomas de estrés que tenían. Y muy notable. De todo lo que tenía que ver con estrés, depresión, disminuyeron considerablemente. Y no necesariamente han sido juegos hechos especialmente para ellos, para liberar estrés. No, de hecho, ellos publicaron su lista de los juegos populares que usaron, que les dieron autorización para usarlo, porque hay otros que no les dieron. Pero publicaron esto y dijeron que algunos de los juegos que utilizaron eran el tema de Mario Party, Mario Adventure y cosas por el estilo. Entonces son juegos comerciales, son juegos que todo el mundo consume. Imagínate el poder que tiene esto ante problemas tan serios como la depresión, ¿no? Entonces, ese es un beneficio mental. Cuidado. Es un beneficio mental. Ese es un beneficio mental. Sin embargo, hay otro que también me parece súper interesante, sobre todo para personas que tienen historial de Alzheimer en su familia, o que tienen problemas de memoria, tal vez lagunas o cosas por el estilo. Este tema es muy interesante. El jugar videojuegos está comprobado por la Universidad de Iowa que retrasa el envejecimiento cerebral. Te da hasta un margen de 7 años más que una persona que no consume videojuegos. Es decir, una persona de 30 años que consume videojuegos comparada con otra persona de 30 años que no los consume. Imagínense, esta persona que no consume ya está presentando, por ejemplo, pérdidas de memoria, tiene problemas para recordar una que otra cosa, tal vez organizarse. Y la otra persona que no lo consume puede no detectar esos problemas hasta los 37. Y esto pasa con mucha frecuencia. O sea, no es algo que solo pasa una que otra vez. No es algo que solo pasa así porque sí. Entonces, ganamos. Sí, ganamos. Entonces, no es algo ajeno. No es poca la gente que ha visto este beneficio, ¿no? Y a mí me parece algo muy interesante que puedas hacer esto con personas que se preocupan mucho por ti o por las cuales tú te preocupas mucho. Puede ser tu padre, puede ser tu tío o qué sé yo, ¿no? O tal vez un amigo. Pero verá, hay que estar hablando de juegos educativos, y hablando así de edad, así como lo que estás diciendo. Mi viejo es operador de maquinaria pesada, ¿no? Opera grúas. Sí. El sistema de mensajes él opera. Eso sí tú sabes, ¿no? Claro. Y compré un jueguito tipo Simulator Bots.
Ya, Era un tipo asegurador. Ahora el de Trucks, es una, el último que ha salido, que simulación de conductores de camiones. o sea, es como que simulas, hay uno Sugerator Simulator que también simulas que haces una operación. Entonces se Ya, compró un simulador eh, de operador de maquinaria pesada, ¿me entiendes, no? ya, ya. Y ahí así como está como para pasar el rato, entré y qué pues, ¿no? Y qué era el asuntillo. Ujú. Y está bien interesante el juego, ¿no? O sea, en verdad te pone como que tú eres una persona desde que sales del campamento, supuestamente que caminas y tienes que ir a la máquina, tienes que sentarte, tienes Claro, que puedes educar a personas ya mayores, como por ejemplo mi hijo que tiene como que 68 años, pues, ¿no? wow, claro, Entonces, educar a personas que ya está, bueno, ya se jubiló también, que puedes educar a personas así de otra generación, ¿me entiendes, no? Bueno, y mi papá le claro. encanta mucho, fascinan todos los juegos que son de shooter. Me gustan juegos como Wolfenstein, no sé, Ujú, ujú. Battlefield, Medal of Honor, Call of Duty, o sea, Call of Duty, ajá. bueno, tiene relación porque es operador de máquina pesada y tiene que estar 100% activo en su trabajo, ¿no? ¿Me entiendes? Porque un error Claro. es Le puede costar la vida a él dos, o cualquiera de sus similares, ¿no? Sí, increíble. sí, sí. Claro, de hecho es el futuro, porque lo más probable es que todas las operaciones, sean mineras, sean civiles o lo que sea, es que en un futuro no muy lejano, con incluso el tema del coronavirus ya nos está acelerando muchísimo esto, ya no se usen operadores físicamente, sino que operen las máquinas desde una oficina en la central de, no sé, Lima, por ejemplo, y lo están operando en Tacna, ¿no? Entonces, es una realidad muy interesante lo que comentas y es algo muy bonito, ¿no? Y que puede ayudar muchísimo a muchísimas personas. Por ejemplo, personas que no que tienen alguna discapacidad, ¿no? Una discapacidad física, que no puedan subir a mina, que no puedan ir a ningún lado, por ejemplo, que le falte algún miembro, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, da muchos beneficios físicos y mentales, ¿no? Pero hay algo muy interesante que de hecho, tal vez, solo tal vez, no sepan ustedes, ¿no? Que es el tema de, de que jugar videojuegos está comprobado por un estudio estadounidense también de la Universidad de Michigan, que los niños que juegan videojuegos tienden a ser personas más sociables. Ah, que no te sabías esa. Ah, que pensabas que todos los que juegan videojuegos pues paran encerrados en su cuarto y no... No, señores, en primer lugar el mundo está cambiando. El tema de jugar videojuegos ya te hace entrar en contacto con muchas personas. Tiene su lado positivo y su lado negativo, como es el tema del ciberbullying y muchas cosas así. Pero tiene muchos lados positivos, como por ejemplo, el que desarrolla la sociabilidad de una persona, de un niño, de un infante, ¿no? Entonces, esos son casi la mayoría de beneficios que se hablan en cuanto a física y mentalmente. Y de los videojuegos, del uso de videojuegos. Ahora, vamos a entrar a la parte cruda, a la realidad de todo. No todo es color de rosas, ¿no? Existe también lo contrario, que vendría a ser lo perjudicial de jugar videojuegos, ¿no? Lo perjudicial de jugar videojuegos, en primer lugar, se puede dividir también, al igual que los beneficios, en dos apartados generales. El tema de los aspectos físicos y los aspectos... Uy, todo el pueblo se viene. Ya, los aspectos físicos y los aspectos psicológicos. Vamos a empezar por lo físico, porque yo creo que darle un poquito más de tiempo a lo psicológico vale la pena en este caso, ¿no? El tema de lo físico. Como les estaba mencionando, sí, los videojuegos te ayudan un montón en un montón de cosas, te ayudan no sé qué, te ayudan no sé cuánto. Sí, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero, tiene bajo ciertos parámetros. Es decir, no te puedes pasar las 24 horas del día jugando, ¿no? Porque te puede afectar a muchas cosas, sobre todo al tema de los ojos, ¿no?
Ya, si bien ya hablamos de que te puede hacer engordar y que hay ese problemas de sobrepeso porque no quemas las suficientes calorías y tal, bla, 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 bla. También te puede afectar a otras cosas como por ejemplo el mal del ojo seco, como le llaman ellos. ¿Ya? Esto de aquí es un pequeño mal. Es un pequeño mal que lo que hace es que se te irrite la vista, ya no puedas ver pantallas de manera muy sencilla o fácil como lo hacías antes, ¿no? E incluso ya un nivel más alto y más preocupante lo que puede generar es que tengas problemas de sensibilidad a la luz. ¿Ya? Esto es una realidad. ¿A qué me refiero con sesiones de juego muy largas, ¿no? El que estés más de 5 o 6 horas pegadas a una pantalla muy cerca ya es mucho, ¿ok? Jugar mi computadora, doctor, entonces. Pero aparte de ello, muchas otras recomendaciones. Porque, por ejemplo, no se trata de estar pegado porque sí, ¿ya? No se trata de estar pegado porque sí, no se trata de que estés pegado así, bla, 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 bla. La computadora es igual que una televisión, ¿no? Si estás muy cerca, mucho tiempo, te va a hacer mal sí o sí. O incluso poco tiempo. Si estás muy cerca, ya te va a hacer mal. ¿Ok? Entonces, hay muchas recomendaciones de los fabricantes. Por eso, señores, hay que leer los manuales. Casi ninguna persona lee los manuales, creo. Hay muchas recomendaciones de los fabricantes de distancia mínima a la cual debes usar un televisor, una pantalla, sea tu celular o sea lo que sea. O sea, esto de aquí afecta a todos. No solamente afecta a los que juegan videojuegos y demás. Afecta a todos. El problema es que tienes que seguir primero las recomendaciones del fabricante. Como por ejemplo, 2 veces la distancia de la diagonal de la pantalla. No estar tantas horas y demás. Los estudios que hemos mencionado sobre los beneficios hablan de entre 10 y 20 horas a la semana de videojuegos. ¿Ok? Es decir, esto es lo que los expertos usan para hacer sus estudios y que no generen ningún problema. ¿Ya? Así que científicamente solo les puedo recomendar ello. Sin embargo, no hay que satanizar las cosas, no es que pues, si vas a estar un poquito más te va a hacer mal, no. Pero hay que tener cuidado en todo. Ahora, vamos a entrar ya al tema de verdad que sí es bien preocupante. Y es el tema psicológico. ¿Ya? Existe, como en todo por decir producto, ¿no? O servicio, el tema de la adicción. Si usas demasiado, si empiezas a priorizar eso sobre otras cosas, lo más probable es que seas una persona adicta a los videojuegos. Y esto hay que evitarlo a toda costa. ¿Ya? Y vamos a andar un poquito sobre ello aquí, porque creo que es un tema que de verdad vale la pena ahondar. ¿Ya? Vale la pena discutirlo un rato. Adicción a los videojuegos. Es un mal. Sí, es un mal, es real y te puede costar mucho. No solo a ti, sino a todos tus seres queridos, ¿no? Sí, el ser adicto a los videojuegos no se mide necesariamente por la cantidad de horas que le dediques a los videojuegos, ¿ya? Porque los videojuegos, al igual que los deportes como el fútbol o el básquet, con el tiempo salieron las personas que lo practican profesionalmente. Y hay muchos, y hay muy buenos y que ganan muy bien. Esto es una realidad que nadie la puede decir que es mentira. Y que se va a seguir dando y va a seguir ganando y va a ganar muchísima más espacio, muchísimo más potencia, muchísima más fuerza, ¿no? Así que no estamos tomando a ello como referencia, ¿ok? Sino estamos hablando de la adicción de una persona que, por ejemplo, deja de trabajar por eso, deja de estudiar por esto, deja de pasar tiempo con su familia por eso.
¿Ok? Esto aquí sí es un problema y está diagnosticado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces, si bien esto de aquí es un problema, no es que no tenga cura, no es que tu hijo se va a morir por no por tener una adicción a los videojuegos. No, no, eso no pasa. ¿Ok? Eso no va a pasar. Y al igual que toda enfermedad, se puede curar de una manera rápida o lenta dependiendo de la persona, de qué tal es la persona, de qué tal actúa la persona, ¿no? Y el primer paso para esto es el tema de aceptar que tienes un problema. Y de ahí ya todo es mucho más fácil. ¿Ok? Sin embargo, aquí en Soportame un Toque lo que vamos a decirte a ti, si eres una persona que consume videojuegos o que tal vez tengas a tu hijo o hija que juega videojuegos y que estás preocupado, ¿no? Vamos a decirte en primer lugar las causas, porque para que tú te ahondes a este tema tienes que saber el porqué, ¿no? Generalmente la causa para la adicción a los videojuegos es porque los videojuegos de por sí te dan un incentivo y premio diario. Es lo mismo que te dan en el trabajo, por eso es que también a veces algunos son adictos al trabajo. Te dan incentivos, te dan premios diarios. Y esto de aquí es algo que todo ser humano busca. Así diga que no. Todo ser humano busca un incentivo, un premio, algo que lo haga sentir bien, ¿no? Que su trabajo está valiendo. O cosas por el estilo. Pero no es lo único, ¿no? También pasa, y pasa mucho, de personas que no se sienten cómodas con la realidad. ¿Ok? Personas que, por ejemplo, están sufriendo de abuso en el colegio, que tienen un mal hogar, que sus padres se pelean mucho. Estas personas, los videojuegos generan o dan, ¿no? Un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía muy bonito, que cualquiera lo va a poder disfrutar. Y tienden a escapar ahí. Así que también es otro incentivo para que pase. ¿Ok? También está el hecho de que... Uy, todo el pueblo. También está el hecho de que hay un incentivo en los videojuegos, hay un equilibrio en los videojuegos. Los diseñadores de videojuegos tienen un equilibrio entre dificultad y habilidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya, esto quiere decir que mientras tú seas más hábil en el juego, hay niveles que vas a poder pasar y hay niveles que no vas a poder pasar. Entonces esto incentiva a seguir jugando, ¿no? A ser más vicioso, por decirlo así. Entonces esto también puede ser, por ejemplo, hay juegos como Monster Hunter, juegos como WoW, que Alvin conoce mucho este juego, que te incentivan a dedicarle horas, ¿no? Entonces todo esto puede generar la adicción, ¿no? No sé si nos puedes hablar, por ejemplo, algo de WoW, Alvin, un poquito ahondar en el tema. Bueno, en lo que yo sabía, hasta el año 2013, 2014, WoW era el segundo juego, me considero el segundo juego más adictivo del mundo. Se están dando unas partes negativas. Y no, pues es que es un juego donde ahora es algo chiquito y ya se te fue pues una hora, ¿no? Es como por ejemplo juegos que tienen límite, por ejemplo, este es lo que estamos jugando tiene un límite. O sea, es que entre 20 minutos o 30 minutos ya todo va a acabar y listo. Batallas, hay como igualito acá, pero es en 3D, ¿no? O sea, es roleplay game, puede ser caso. Ahí se te va todo el día, de verdad, se te va todo el día. Si no lo sabes manejar, de verdad que se te consume un montón si no puedes manejarlo bien. O sea, yo por experiencia. Muchos ciclos de mi vida viviéndose en el WoW. Oh, sí te entiendo. Y de hecho, sí. El tema de la creación o el diseño de los juegos online. El diseño de los juegos online ya da una ventana
te da una ventana a la adicción. ¿Por qué? Por lo mismo que tú dices. Por lo mismo que tú dices, no tienes un límite, ¿no? No tienes un límite de tiempo. Por ejemplo, este juego que estamos jugando, Dota, puedes jugar 40 partidas seguidas. El tiempo se te pasa súper rápido y ahí ya estamos fregados, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Es un tema muy, muy fuerte que en verdad no lo deben dejar de lado nunca. Pero bueno, ya. Entonces, estos son los problemas que hay, ¿no? Que deberían de tomarlo mucho en cuenta. Y son los beneficios que hay. Hay muchísimos beneficios. De hecho, hay muchos más pros que contras en cuanto al tema de videojuegos. Yo llevo consumiendo videojuegos desde que tengo literalmente 6 años. El primer juego que jugué fue Diablo 3, que es uno de los juegos también de estrategia que te desarrolla mucho la planificación, la estrategia. Está comprobado. Después jugué StarCraft, que también es uno de los juegos que hemos hablado en la lista de hoy. Entonces, el buen uso no te va a hacer mal, ¿no? Te va a dar muchos beneficios. Vas a ser un mejor profesional, vas a ser un mejor estudiante y deberías sacarle provecho a eso. No necesariamente te estoy diciendo que te envicies 40 horas al día, ya te he dicho. Mínimo, o sea, lo mínimo que necesitas es media hora por 3 días, o sea, 1 hora y media a la semana para poder contar con alguno de estos beneficios. ¿Ok? Eso es lo que dicen los estudios y eso es prácticamente lo que era el capítulo de hoy. Hablar sobre eso, desmentir muchas cosas, hablar sobre muchas cosas más que de verdad sirven. Y pues nada. No sé si tengas algo que acotar en cuanto a esto, Alvin. Cuanto al tema de los videojuegos, nada, todo lo que te he dicho, o sea, que resumiendo un poco lo que has dicho y bajo mi perspectiva y experiencia que he tenido, los educativos hay un montón. Si bien los juegos educativos, su manera de cómo llegar a las personas es a ver incentivos, ¿no? Como tú dices que todas las personas necesitan tener un incentivo para poder ir jugándolo, ¿no? Y bueno, yo desde pequeño he estado jugando jueguitos de niños de chiquitos y actualmente en la sociedad que vivimos ya los niños ya están súper adelantados, ¿no? Ya es por hecho de que ellos necesitan juegos o cosas visuales para poder aprender. Ellos actualmente ya están aprendiendo de otra forma, aprenden con los juegos más que todo. Sí, es que sí existe un mito de que todos los que juegan videojuegos son gorditos. Yo sí juego videojuegos, pero no es en mi caso, yo sí soy un flojo. Cosas muy atléticas que son videojuegos que les gustan hoy videojuegos. Eso es un prejuicio, más que de vista, es un prejuicio. Hay como miles de prejuicios que hay, como por ejemplo que los chinos son muy inteligentes, cosas así, ¿no? Quería erradicar. Porque es cierto, los juegos son una forma de escapar. De escape, como todo en la vida, tiene que ser controlado, ¿no? No puedes estar metido en un juego pues 25 horas al día, ¿no? Te faltan horas para seguir jugando, ¿no? Claro. Puedes caer en dependencia, ¿no? Es un tema psicológico, no depender de algo, depender de tu juego, que si te queda tu juego es maya, ya no existe, ya no eres nadie más, ¿no? Claro. Sí he visto casos, sí he tenido amigos así, que es un vicio, ¿no? A los videojuegos y no solo a los tragamonedas, porque muchas personas piensan que ser ludópata es solo ir a los tragamonedas y perder toda tu plata. Aplica para los videojuegos. Exacto. Una experiencia personal que yo tuve unos años, en el año 2012, 2013, tuve unos años muy feos personal. Por X motivos, a la universidad, cuando la universidad todo los momentos de mi vida. Y yo sí, como tienes razón, sí me enfocaba en jugar nada más, ¿no? Me metía en mi mundo virtual y desaparecía. De verdad que desaparecía de la tierra, como que me metía a jugar WoW porque se mucho. Y era como que a la universidad, yo vivía en Chosica, mi universidad quedaba pues en 2 horas y media de viaje. Ya no tenía tantas horas de estudio,
llegaba a mi casa y en vez de estudiar, ponte o repasar, 3 horas y estudiaba una, y así logré egresar a la universidad. Esa época me enfrasqué mucho en solo jugar, ¿no? Yo al final de Claro. cuentas, cuando viví con la realidad que fue una realidad de haber jalado pues 4 cursos y vivir esa semana fea y horrible donde tú agarras y tienes que salvar todos, y dices, no, ya mejor salvo uno, pues no, le ha pasado a más de una persona, y es una situación fea, ¿no? Dice, bueno, sabes que ya mejor salvo uno de los 4, salvo uno y me concentro en ese y lo demás todo ya, porque pues no. Si bien es cierto el tema de que si solo juegas, no vas a estudiar y vas a hacer un lastre, pues no vas a hacer nada y vas a olvidar, de verdad que es un mito, lazo. En mí yo nunca fui uno de los más chancones y de verdad yo jugaba más que estudiaba y ahora soy el éxito. La verdad, yo acabo- Es algo muy, muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, pero es igual que todo, ¿no? Todo en exceso es malo. Tal cual. No hay más. No hay más. No hay más que eso. Todo en exceso es malo. la verdad que sí, pero todo eso es malo, no jueguen mucho. A ver, no, y lo bueno es que una persona es consciente de lo que no puede hacer. Tenía un amigo, era muy consciente que yo le decía, oh no, juega vos, juegas conmigo porque tengo que jugar solo, es aburrido. Y decía, no, Ujú. Cholo, ¿sabes qué? Yo en verdad, una persona muy pendiente de juego. Yo juego un juego y ya no salgo de jugarlo, termino de jugarlo hasta que lo acabe. Disculpame, pero yo no puedo jugarlo, ¿no? Algo así me decía. Claro, hay gente que está más consciente de sus límites, ¿no? De hecho, y si yo hubiera sabido eso, pues hace como 5 años, la verdad que no hubiera jugado eso. He empezado a jugar un. Pero nada, lo recomiendo, es un juegazo. Y también hay más juegos que para recomendar. Como se PSP de Persia son juegos más de desarrollar tus habilidades cognitivas y ver y enfocarte en lo que estás buscando, ¿no? Sí. Como Sí, de hecho sí, ¿no? de Depende mucho del pelea tipo de juego. como los temas de juegos de pelea que ahora no sé cómo se llama el tema de pelea, no sé. Por ejemplo, como está Mortal Kombat. Claro. Estas Ah, juego de Fighters, ¿no? Uno a uno. Claro. opinión y ver, hablar de este tema es bien complicado porque también tenemos que hablar de psicología de niños, psicología de personas mayores, para cómo se toma. Es un tema bien complicado y bien espinoso si es que hablamos de llevarlo como un placer, ¿no? De llevarlo como porque te van a dar algo y vas a obtener algo de jugar. No, pero en rasgos Ujú. generales no es mal. En rasgos generales no es vas a jugar y pues ya fuiste. Toda tu vida vas a hacer un lobo. Claro. Bueno, Es cosa pues de... y yo lo que sí es cierto, es esa visión de que nos han dicho, ya si vas a jugar, no vas a ser nadie más, y no vas a crecer y estás solo ya hueveando y bla 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 bla. El 80% de las personas que te dicen que jugar no vale nada son personas mayores, de hecho. Mm, No, estás hueveando. Rarísimo. Bueno, a mí en mi paso personal nunca me ha pasado. Y ha pasado esto, que es un cambio generacional, o sea, es un cambio que, por ejemplo, nosotros, nuestros hijos, vamos a estar mucho más actualizados, vamos a saber lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque tu hijo va a usar Facebook y tú usas Facebook, ¿me entiendes? Tu hijo va a hacer Twitter, tú usas Twitter. Tu hijo va a estar jugando su Dotita y tú vas a estar jugando Dota con él, pues, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Y es cierto, se han claro. achicado, ¿verdad? Achicado, ¿y por qué se han achicado? Por el uso del Internet, bajo todo. Exacto. Claro, Claro. ya sabes cómo juega, y cuando tu hijo tenga que decirte, oh hijo, papá, encontré un juego RPG y voy a hacer una raid con mis amigos, tú vas a decir, o sea, tú vas a mirar y decir, mira, sí lo entiendo, ¿no? O sea, no me está hablando quechua, de tú, ahorita tu papá le dices, papá, voy a entrar voy a poner mi computadora, voy a entrar a Steam, voy a invitar a mi pata y vamos a meternos un dotita así bien chévere, y él va a sacar un carro y un support, o sea, tu hijo va a decir, estás hablando quechua, ¿no? O sea, si tu hijo te dice a ti eso, así ya sé que me está hablando, pues no, o sea, listo, hijo, ya empezó un Claro. ratito conmigo, ¿no? Es algo positivo. Y creo que las próximas generaciones se van a dar cuenta, de hecho que se van a dar cuenta. Sí, y de hecho lo más probable es que nosotros incluso estemos igual de perdidos. Imagínate pues una tecnología 3D, cosas así. O sea, sí, acotando un poco lo que has dicho, es algo muy interesante. O sea, todo esto es un cambio magnífico y súper grande que estamos teniendo. Y un gran ejemplo que yo quiero mencionar, que vale la pena mencionar de hecho,
es que ha habido el primer concierto virtual hace En 2 Fortnite. días en Fortnite de Travis Scott. Tal vez no sea el género que tú escuches o que las personas del chat te escuchen. Tal vez no les guste el tema del Fortnite, no les gusta el tema de Travis Scott, pero les recomiendo, voy a poner el video en el chat para que vayan a verlo, se los recomiendo mucho. Es maravilloso lo que se puede lograr con la virtualización. O sea, el pata ha hecho un concierto en donde te ha llevado a ti desde un escenario a debajo del mar, a volar en el espacio. Imagínate eso en realidad virtual. O sea, todas las sensaciones que te puede generar un solo concierto, súper fácil, súper práctico, con menos recursos y menos riesgo de que haya algún accidente o de que haya contagio, por ejemplo, ahorita en el tema del coronavirus, ¿no? O sea, los pasos son agigantados. Y no solamente el tema gamers es el que se está beneficiando con esto. O sea, tú dices ya Fortnite, los que juegan Fortnite, por ejemplo, yo no consumo Fortnite, pero aún así me encanta la idea que he hecho. O sea, ya que Fortnite, que lo ha hecho en Fortnite, que lo ha hecho que no sé qué, que solo lo hace para los gamers. Ya, pero es que esto no se va a quedar acá. Esto va a ir a otras plataformas. Es lo mismo que pasa con los simuladores, por ejemplo, lo que tú has dicho hace un ratito. Tu papá de 68 años consume juegos de simulación de conducción de maquinaria pesada. Es decir, y esto no ha nacido pues porque la empresa minera o la empresa civil ha dicho tenemos que hacer esto. No, esto de aquí ha salido porque han habido simuladores que han salido antes para videojuegos, como simuladores de taxi y demás, en los años 90 pues. Estos son inspiraciones que van del mundo gamer al mercado de verdad. Y es una realidad que se va a pasar y es algo para lo que todos nosotros tenemos que estar listos. Ahorita el tema de la cuarentena nos ha demostrado a las personas que no están llevando mucho esto en su vida, que todo esto puede cambiar de un día para otro y que lo que las personas saben ahorita no les va a servir después. Porque esas personas que ahorita saben un montón, tal vez son súper capas técnicamente hablando, no pueden virtualizarse porque no tienen las herramientas, ¿no? Entonces es un cambio bien, bien interesante que se está dando ahora. Y todos las personas que van a tener la mayor ventaja cuando se dé fuerte este cambio, más fuerte todavía, van a ser las personas que tienen todos estos beneficios y estas habilidades desarrolladas debido tal vez a videojuegos o a plataformas virtuales, como ya hemos hablado durante todo el programa, ¿no? Y pues nada, con esto ya damos finalizado el capítulo así oficialmente. Ha sido un capítulo más largo de lo esperado. Esperábamos que sea de media hora y al final ha sido de 1 hora y 20. Bueno, quitemos 15 minutos, prácticamente 1 hora. Ha sido un placer, un gustazo tenerte aquí, Alvin. Ha sido bastante reconfortante hablar contigo de este tema tan bonito. Muchas gracias al chat que nos ha venido. Creo ha venido un amigo tuyo, creo, de Ian Vilcahuamán. Gracias por seguirnos, eres el último follower. De hecho, aquí lo voy a poner en pantallita para que salga. Ahí está. Muchas gracias en verdad a todos. Como siempre, bueno, ahora tenemos nuestras dos mascotas del programa, el Lucky y el Support, que vendría a ser su servidor y el invitado, que en esta ocasión ha sido Alvin. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros esta pequeña sección, que es pastillas antihueveo. ¿Por qué no? Así que, pues vamos a despedir el capítulo. Muchísimas gracias. Esto ha sido su sección de siempre, Píldoras Antihueveo, por su canal. Soporteme un toque. Esta vez ha sido un tema espectacular. Muchísimas gracias en verdad, Alvin, por estar aquí conmigo, por compartir con todos nosotros. Síganos en los streamings. Hago streamings por Twitch durante la semana para conversar un poco con ustedes, para ver sus opiniones, para ver qué es lo que quieren, ¿no? Así que síganos, ahí una que otra cosa interesante sale. La vez pasada streameamos Journey para la gente que quiere hacer diseño de videojuegos. Es un juego muy importante que en verdad yo creo que deberían verlo. Y pues nada, este ha sido Alvin Calopino conmigo y esto ha sido Pastillas Antihueveo. Muchas gracias, hasta luego.